Buen Buen día, día, República República Oriental Oriental. del Uruguay. Buen día a todas las repúblicas de Latinoamérica que van quedando como repúblicas. Por supuesto que hablar de república democrática, representativa, como unidad nacional, bueno, es una utopía prácticamente, ¿no? En esta época del mundo donde se va globalizando un modelo del poder, porque no significa que la globalización sea mala o buena, es un fenómeno inevitable que está vinculado a las tecnologías, a las nuevas tecnologías de las comunicaciones. Hay un libro de enorme importancia para entender esto, que es el que da el puntapié inicial en cuanto a la reflexión analítica, académica, profunda y que impacta en el mundo, avisorando lo que se venía, que es ese famoso libro del doctor Marshall McLuhan, que se intitula La galaxia Gutenberg. En ese libro él va dando una explicación muy certera, muy detallada, ya del mundo instalado, pero estamos hablando de un libro de allá de la década del 60, donde todavía no estaba todo esto y él ya visualizó todo esto. La aldea global, le llamó, él acuñó la expresión la aldea global, es decir, él decía que íbamos a vivir en un mundo en el que se iba a reconvertir el sentimiento, la emoción e inclusive nuestra vida cotidiana y hasta nuestro sistema nervioso central en una suerte de ritual de aldea como las antiguas aldeas tribales. Íbamos a vivir en una gran aldea o tribu planetaria, todos prácticamente vinculados al mismo tótem. ¿Y cuál es el mismo tótem, el ídolo al que estamos vinculados todos hoy por hoy? Bueno, es lo que visualizó Marshall McLuhan, lo audiovisual, lo audiovisual. Empezó con la tele, las antenas, por supuesto, las antenas satelitales, los satélites, y el desarrollo vertiginoso y cualitativamente pegando saltos importantísimos de la informática electrónica, de la ingeniería de las computadoras, de la ingeniería de la computación o de la informática, la era digital, esto que estamos viviendo todos hoy por hoy. Eso acelera todo tipo de trámites, todo tipo de información, de intercomunicación, de interconectividad, y el mundo está ya como en una inmensa red de intercomunicaciones, una inmensa red electrónica, informática, digital, plagado incluso el planeta ya de satélites por todos lados. Y hoy por hoy, además, en un mundo en guerra, disputándose las naciones más poderosas del mundo espacios geopolíticos y geoestratégicos del poder para, bueno, avasallar, para hegemonizar, para imponer esos centros de poder. Hablo de China, Rusia, Irán por un lado, que están jugando una especie de partida, como hablamos con el coronel Velasco, que puede ser de ajedrez por momentos y puede ser el Go, ese juego milenario oriental, que es esa suma de piedritas que se van combinando para ir ganando espacios vacíos e ir encerrando al oponente hasta quitarle el espacio vital, quitarle territorios que tenía o que pensaba que tenías. Eso es lo que está pasando en el mundo, ¿no? Por eso China se va alineando a países como Brasil, a países como la India, como también Sudáfrica, intenta que Rusia siga desestabilizando Europa, se queda tranquilita ahí por detrás, pero siempre dando a entender, incluso hasta celebrando con champán, Putin y Xi Jinping, que son grandes amigos, y algo así como, no me toquen a Rusia, si no, China se enoja. Y a su vez China también ahí cuidando, de algún modo conteniendo lo que podría ser, según ellos, bueno, la hegemonía de los Estados Unidos y el mundo occidental en la gran factoría de esta tecnología que es el tótem de todos nosotros, que es Taiwán, donde se fabrican los chips, los microchips, los procesadores, los multiprocesadores, la nanotecnología, la inteligencia artificial. Ahí está la fábrica del mundo. Están instaladas ahí las mega empresas, 6 mega empresas de tecnología de avanzada. Se fueron de China, China quedó con dos, tendrá que seguir construyendo nuevas empresas para competir. Lo cierto es que China está sumamente desarrollado también en todos estos temas, a punto ya de, bueno, lograr la energía de fusión nuclear. En Estados Unidos acaba de fallar un experimento más, bueno, ha tenido problemas, ya están en esa etapa. Estaban las centrales nucleares que siguen estando de fisión, ahora la fusión nuclear, sin embargo, el mundo está yendo hacia el tribalismo de una dictadura ambientalista, ¿no? No sé, parece que el hidrógeno nos va a salvar y el pasto y el compost orgánico, ¿no? No sé, la verdad que es una cosa increíble. Se va imponiendo una dictadura
ambientalista en Europa. Acá también parece que Uruguay va a hacer un convenio para que haya menos producción de ganado. Fíjate vos en el país agropecuario ganadero, ¿no? Donde tenemos un commodity impresionante y una calidad de carnes espectacular que se instala en el mundo y en grandes mercados, mercados de poder económico. Bueno, se está hablando de que la ministra de Leche hizo un convenio para que se produzca menos ganado, menos el metano. Parece que el metano es el mitómano argumento de que provoca el calentamiento planetario. No sé si vieron ahora una noticia de que hay una hipertormenta solar, el Sol está en una hiperactividad de tormentas solares y eso está como barrenando lo que es Esté nuestro ciego, campo amigo, porque siga. electromagnético. Y ahí están los problemas graves que yo les decía ayer respecto al cambio climático. Cambio climático hay, es cierto, sin duda, vino, está la sequía, pero las causas. Vamos a ir de a poco con ese tema, vamos a consultar especialistas para entender cuáles son las causas científicamente explicables desde la ciencia. ¿Por qué está pasando esto que está pasando? Voy a hablar con un amigo, pero antes quiero escuchar a alguien que nos dice cómo está América Latina, porque voy a traer un informe. Yo no sé si ustedes saben que el presupuesto para construir una carretera en Europa es 7 veces menos que para construir 1 kilómetro de carretera acá en América Latina. En Uruguay pasa lo mismo, dentro de América Latina tenemos un costo 7 veces mayor al costo de unidad de construcción por kilómetro de carretera en Europa. Fíjate vos, ¿no? Es decir, los países los más pobres pagan 7 veces más. No cierra, ¿no? Es como si un vecino pobre tiene que pagar en tu barrio 7 veces más lo mismo que vos comprás siendo más rico, ponele. Es rarísimo. Pero después nos dicen que paguen más los que tienen más y que paguen menos los que tienen menos. Voy a hablar con un amigo que me escribió una carta hace mucho tiempo. Él se llama Charles, es francés. Charles Louis se llama, y me habló del abuso de la libertad, lo que significa el abuso de la libertad. Pero vamos a poner este audio, porque así me lo solicita Birdman, que está con nosotros, está el operador de lujo, jefe de operadores, y por supuesto que es toda una autoridad en esto, y como me está solicitando poner este audio, vamos a hacerle caso. Un vídeo en el que se resume qué es lo que está pasando en Hispanoamérica. Quien quiera ver, quien tenga vista para ver, que lo vea. Y el que esté ciego, amigos, porque siga siendo ciego. Vamos a ver este vídeo. Es que cuando sacas a gente de la pobreza y llegan a clase media, se les olvida de dónde vienen, porque la gente piensa como vive. Yo le había dicho al presidente Chávez que quería conversar con él sobre los problemas económicos y financieros que se le avecinaban al país. Y entonces él me dice, pero sí, con un cinismo enorme, usted no ha comprendido la revolución. La revolución se trata de mantener a los pobres pobres, pero con esperanza. Porque los pobres son los que votan por nosotros. Los pobres son los que nos dan el poder. No los podemos sacar a la clase media, porque dejan de ser pobres y pasan a ser nuestro enemigo. Y cuando los pobres dejan de ser pobres y tienen, entonces se vuelven de derecha. Y viene el problema. Ayudando a los pobres va uno a la segura, porque ya sabe de que cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos. No así con sectores de clase media, ni con los de arriba, ni con los medios, ni con la intelectualidad. Pues yo creo que más claro el agua. O sea, la Más claro el izquierda tiene agua, como más claro objetivo el crear agua, pobres. pájaro, está bien así, ¿Verdad? más En claro el Cuba agua, solo hay pobres. Si ven Venezuela, solo hay pobres. Si ven Nicaragua, solo hay pobres. ¿Por qué? Porque es un granero, esos crean fábricas de pobres. Porque más claro el agua, aunque está bastante salada, ¿no? Esta claridad también, como el agua de nuestro país. Está complicado, ¿eh? Gente que piensa de esta manera. ¿Va quedando claro esto? ¿Cómo piensan? Es evidente eso, está en la lógica de un sistema que se plantea distribucionista, igualitarista, e igualar la economía no tiene otra posibilidad matemática que igualarla para abajo. No se puede igualar para arriba porque la economía es el resultado de la producción de riquezas, dado que vivimos en un planeta que tiene recursos escasos y ya inclusive con una población que se ha incrementado notoriamente, pero que se ha demostrado en el curso de la historia que desde que se desarrolló el capitalismo y las democracias representativas que otorgaron libertades,
el promedio de calidad de vida es infinitamente superior al que se dio en épocas precedentes durante prácticamente 3000 y pico de años, como si fuera un electroencefalograma muerto, casi donde no hay movilidad social y donde aquellos monarcas que los vemos hoy como multimillonarios de vidas impresionantes, hasta por una cuestión tecnológica, no tuvieron la calidad de vida que tiene hoy una persona de la clase trabajadora. No tuvieron la calidad de vida que hoy tenemos en este mundo y a su vez la movilidad social que se ha dado. Claro, a sistemas que plantean la igualdad social, la justicia social, que plantean el socialismo y el socialismo marxista, la materia prima de esa sustentabilidad del régimen es la pobreza. Pero además no solo la pobreza económica o socioeconómica, sino la pobreza intelectual, la pobreza en el desarrollo del pensamiento crítico, del pensamiento analítico. ¿Qué quiere decir esto? Te impiden desarrollar tus facultades intelectivas, intelectuales. Es más que la pobreza o la riqueza cultural. Lo cultural, en definitiva, es un acopio, un bagaje de datos, de información que podemos tener y de pronto por ahí destacás, pues dices, che, qué cultura que tiene, cómo sabe de política, de derecho, de filosofía. Ese es el acopio informativo y a su vez también el buen comportamiento social, el acopio de usos y costumbres que son aventajados. De pronto manejás más de un idioma y lo manejás muy bien. Eso es un acopio cultural, pero de pronto esa persona que está muy capitalizada culturalmente, no es un gran pensador, no desarrolla pensamiento propio, crítico. A eso me refiero. Y a eso se referían los originales escritores del sistema de ideas que fue catalogado como liberalismo. Entre ellos, John Stuart Mill, quien llegó a manifestar que si no tenemos libertad intelectiva, si no podemos desarrollar el pensamiento, no vamos a tener libertad, porque es el pensamiento, su desarrollo, el que nos permite el dominio sobre nosotros mismos. Podemos interpretar el mundo en el que vivimos, tenemos la capacidad intelectiva de interpretarlo, tenemos la capacidad de expresar lo que interpretamos y tenemos la capacidad de elegir, porque tenés los elementos necesarios para evaluar. Entonces ahí se puede aplicar el libre albedrío, la libertad de optar. Eso es la libertad. Ahora, si te introducen en una ideología hegemónica, excluyente de otras formas de pensamiento, si te introducen a una ideología que en sí misma es un totalitarismo, que te va a cooptar tu pensamiento primero, que tu cabeza va a ser tomada por esa idea y se va a extender como si fuera un virus, que no te va a dejar ver otras cosas, ya sos una persona maniatada, imposibilitada, adicta a esa ideología que te somete a la esclavitud de pensar a través de la ideología y no pensar por sí mismo, por vos misma o por vos mismo. Ese es el gran problema que tienen estas ideologías totalitarias o totalitaristas como las que propone el socialismo marxista, el marxismo socialista, el socialismo inclusive no marxista también, porque te proponen la totalitaria idea de que es mejor mucho Estado, como dice el doctor Julio María Sanguinetti. Es bueno tener mucho Estado porque el Estado te protege, el Estado tutor, el Estado que tiene un gran aparato de Estado, es como un cobijo para nosotros, e introducen a ese pensamiento, inducen ese pensamiento, y mucha gente se lo cree. Y no es así. Tenés que abrir tu pensamiento a ver las posibilidades reales de acuerdo a las características de tu país, que tiene que ver con dimensión de país, dimensión territorial, densidad poblacional o demográfica, idiosincrasia, es decir, la forma de ser de tu sociedad, y tus vecinos. Y por ahí vos entras a tener, digamos, si tenés el desarrollo de personalidades en ese pensamiento más libre, más interpretativo, crítico, que piensan por sí mismos, bueno, eso si se lo da en la universidad, si el sistema de enseñanza propende a eso, porque hay que leer, leer y releer, hay que leer, hay que estudiar y leer y escribir y leer y escribir y releer e interpretar lo que se lee, no se habla de eso en una transformación educativa como la de hoy. Entonces, si vos tenés a la gente educada de esa manera, vos vas a tener un capital humano importante que va a emerger hacia lo universitario, hacia lo terciario, hacia las tecnicaturas, hacia los oficios, y vas a tener una clase política más preparada, porque va a estar imbuida de todo ello y va a naturalizar la libertad del pensamiento, que es eso, convergiendo en los principios que son los mismos,
La libertad del pensamiento no es una situación caótica, es la enorme responsabilidad de pensar sobre la base de principios claros, desde el punto de vista filosófico, epistemológico, razones de ser de una democracia, de una libertad, de un Estado de Derecho. Y por ahí te vas a tener que relacionar con tus vecinos, es lo que decía el gran economista Rostow, para también plantearse hoy por hoy en este mundo tan regionalizado y ya globalizado, tenés que plantear un modelo económico en relación por lo menos a tu región. Y si tu región está muy contaminada, como está América Latina, de estos papanatas, de estos impresentables que instalan estos modelos, ahí escuchamos a Petro, escuchamos lo que opinaba Chávez, escuchamos a López Obrador, el mexicano, un desastre lo que están diciendo. Y acá pasa lo mismo con el Frente Amplio, te hablan de lo mismo y te van a hablar así. Y fue el que le cantó loas y fue a alabar al régimen, por ejemplo, de Chávez, cuando fue en representación del PCNT, y él atrevidamente dijo, y en representación de todos los uruguayos, Marcelo Abdala, el alcohólico que chocó y se quiso fugar y después lo dejaron trabajando ahí con sus amigos en su casa, cumpliendo una tarea comunitaria. Y se deja de hablar de todo eso, como se deja de hablar de tantas cosas, y vamos trasladándonos todos rehenes de la estrategia propagandística que implanta el Partido Comunista de Uruguay, que es el punto 7 de la estrategia propagandística que había establecido Goebbels y que la emplea también el Partido Comunista porque es un partido de idea totalitaria que vive de la propaganda y no de la argumentación y no de los datos fehacientes de la realidad, vive de un relato. ¿Y cuál es el punto 7? Es el punto crítico del traslado, el punto del traslado de un tema a otro, es el punto de traslación, y ese punto de traslación o transposición te va obligando a ir pasando rápidamente de un tema a otro sin ahondar en ninguno, y todo queda viejo. Charles Carrera quedó como un tema viejo, ¿se acuerdan? Oscar Andrade quedó como un tema viejísimo, el que le robó al Estado uruguayo, ¿no? Haciendo una casa en negro, no le pagó el PPS, no regularizó los planos, hizo trabajar gente en negro, pero no pasa nada. Los senadores no se dieron ni por enterado como para plantear un juicio político. Carolina Cose, que bueno, nos gasta con 500.000 balizas. Hoy, 500.000 balizas a $1 la baliza por día con la misma empresa, Transamérica, saca la cuenta. De pronto no son las 500.000 balizas que están operativas en la ciudad, capaz que son 100.000, capaz que son 150.000, capaz que son 80.000, dependerá de cada día también, pero habría que analizar el promedio, investigar el promedio mensual del uso del balizado para entender el costo por mes y así el costo anual, que yo hice un cálculo que puede estar fácilmente en los 150 millones de dólares por año. Y por ahí de pronto te van cerrando los déficits de una intendencia que recauda 2.400.000 dólares por día, 2.400.000 dólares, pero precisa unos 800 y pico de mil dólares más. Siempre día a día se está desfinanciando. Estamos teniendo una desfinanciación diaria los montevideanos y Uruguay en definitiva, ¿no? Lo mismo pasa con Canelones, no tengo los números, pero tiene una situación similar. Y así tenemos una intendencia que implica un presupuesto, para dar un número redondo, para que se haga una idea de la dimensión que tiene esto, y más o menos tenemos una intendencia que requiere un presupuesto de 1.000 millones de dólares por año para funcionar endeudándose, endeudándose, claro. Y después te enteras que en Europa están haciendo una mega obra que va a involucrar 8 años, ya está avanzada, bastante avanzada, de una vía férrea subterránea en los Alpes, que va a conectar el norte de Italia con parte de Suiza y va a llegar hasta Austria, a Innsbruck. Y estamos hablando de una red ferroviaria subterránea con un cavado de más de 2 kilómetros por debajo de los Alpes, en una zona montañosa complejísima, que tiene una obra de ingeniería compleja, de cálculos permanentes y de un preestudio de factibilidad que involucra unos 8.300 millones de euros para realizar una obra que tiene, bueno, un área impresionante de trenes subterráneos que van a agilitar, a acelerar los trámites de transporte de mercadería y, bueno, proponiendo abaratamiento de costos, celeridad en los tiempos y descongestionar la zona alpina de las carreteras, de las vías a nivel de superficie, mejorando el paisaje, agregando bosques nativos en esa zona hermosísima de los Alpes, toda esa zona alpina, ¿no? El norte de Italia, Suiza y Austria. Estamos hablando de unos 8.300 millones de euros de costo
para unos 8.000 kilómetros de construcción. 7 veces menos sale construir en Alemania 1 kilómetro de carretera, 116.000 dólares más o menos, respecto a lo que sale en nuestros países. En Uruguay, en Colombia, en Argentina, 1.200.000 dólares nos sale. ¿Qué te parece? Claro, después escuchamos gobiernos que te dicen, ahora hay un plan de hacer carreteras como este gobierno de 905 millones de dólares por ahora, después viene otro que dice la Corporación Nacional del Desarrollo que ya tiene 1.000 y pico de millones de dólares. Nos van a salir 3.600 millones de dólares hacer unos 642 kilómetros. 3.500 millones de dólares más o menos hacer 642 kilómetros de carretera con algunos puentes. Qué increíble, ¿no? Y en Europa 8.000 kilómetros para una mega obra de ingeniería que va a permitir la conectividad acelerada, pronta, en tiempo justo, en el tiempo necesario, del transporte de mercadería de insumos para la producción. Todo tipo de insumos para la producción en una red ferroviaria por debajo, que es como una mega ciudad, un área urbana impresionante, con todas las complejidades de redes, estaciones de trenes. Yo les recomiendo que vean un documental excelente de un conductor inglés que se llama John Hammond, Richard Hammond, perdón, Richard Hammond, es un conductor británico muy famoso, y está haciendo un ciclo en Discovery Science sobre ese tema también, y precisamente muestra cómo se está realizando esa obra. Se llama Richard Hammond's Big, así se llama el programa, y él va mostrando las obras de ingeniería, la ingeniería contemporánea, en todo ese mundo desarrollado, que es Europa, Estados Unidos, en Canadá, ¿no? En los países de Oceanía, en Corea del Sur, en Japón, anda por todos lados, recorriendo el mundo y mostrando obras de ingeniería. Hace poco vi todo un informe de él muy completo, muy preciso, muy en detalle, de lo que significa la empresa naviera Mary Maersk, una de las más grandes del mundo. Todo eso es capitalismo, mundo desarrollado. En esta obra de estos trenes subterráneos que van a tener una longitud de 67 kilómetros de un punto de partida a un punto de llegada y son de ida y vuelta 2 trenes, o sea, 2 túneles muy separados, separados tan equidistantes en kilómetros, y hay uno que va y otro que viene. Enormes, trenes gigantescos en esa vía directa, y esa vía directa de 67 kilómetros conecta a una red a su vez, que es una subred de distintos trenes subterráneos que cargan, descargan, hay distintas estaciones para llevar a distintos puntos de todos esos países de Europa. Eso es hablar de una economía regional. Claro, la Comunidad Europea se está comportando en ese sentido como una unidad económica y una suerte de confederación, ¿no? Es una unión con una moneda única, con un banco también central, con un banco técnico europeo, te repito, con una moneda que es continental, porque Inglaterra se fue, quedó con su libra, pero evidentemente no tiene nada que ver con el Mercosur. Acá no pensamos en eso, por ejemplo, hacer una obra de conectividad y cooperar países como Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay y hacer una gran obra de ingeniería que dé hiperconectividad y que nos permita realmente ser una zona de desarrollo económico. Bueno, parece que no. Si te parece, vamos a... No, no, ya se nos va el espacio, pájaro. Entonces, este amigo mío decía, abuso de la libertad, me decía el amigo Charles. Las grandes ventajas de la libertad son la causa de que se abuse de ella, porque el gobierno moderado produjo efectos admirables. Cuando hay un gobierno moderado se producen efectos admirables. Pero claro, después esa moderación se abandonó porque se recaudaron grandes tributos, sí, grandes impuestos. Se quiso recaudar en exceso y desconociendo que quien hacía este regalo era la mano de la libertad. Se recurrió a la servidumbre, que lo niega todo. Y claro, cuando se recurre a esa cantidad de tributos, cuando se pasa de la moderación a la carga tributaria muy pesada, comienza un proceso de esclavitud en la población. Comienzan a esclavizarnos. Nuestra vida pasa a ser esclava de todos esos pagos tributarios que son inexorables. El nacimiento de la servidumbre y con ella la disminución de los tributos. Los monarcas en Asia, por ejemplo, apenas hacen edictos, más que para eximir de los tributos cada año a alguna provincia de su imperio,
y así las manifestaciones de su voluntad son consideradas buenas acciones. Pero en Europa, los edictos de los príncipes afligen aún antes de conocerse, porque siempre hablan en ellos de sus necesidades y nunca de las nuestras. Está hablando el barón de Montesquieu, el escritor del espíritu de las leyes, Charles Louis de Secondat, precisamente acá, de el vicio tremendo que había en esas monarquías europeas que subyugaban, esclavizaban a sus pobladores con sus tributos, sus cargas tributarias y sus recaudadores de impuestos que iban rápidamente a exigirle los pagos a todos los que producían lo que producían. Y cada vez que surgía un nuevo edicto, la gente temblaba, ya se sentían mal, se angustiaban apenas al sentir la palabra edicto. Parecido a lo de los edictos de Carolina Cose o los edictos del gobierno del Frente Amplio cuando salían a dar una conferencia de prensa para explicarnos por qué venía un impuesto nuevo a partir de aquella madre de todas las reformas, que son precisamente los que tienen esta actitud monárquica de estados pesados tributaristas para solventar, y vamos a decirlo bien en criollo, para bancar a una burocracia tremenda que se va enquistando en esa suerte de profesionalidad, entre comillas, de la política y se van transformando en ese status quo de un poder despótico más que un poder institucional, o que algunos técnicos llaman de compleja administración o de burocracia. Y nuestros países van siendo países de poderes despóticos que usan a diestra y siniestra discrecionalmente sus capacidades burocráticas encaramados en el poder para ir diseñando costos de Estado, como por ejemplo esto que nos salen 7 veces más. 1 kilómetro de carretera en Uruguay sale 7 veces más que en Alemania. Increíble. Y así cargas tributarias, etc. Vamos a una pausa, si te parece, Eduardo, y después recibimos al diputado Conrado Rodríguez. Quédense ahí.